Les damos la bienvenida al podcast 185 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentra en @GumbaVictor y me acompaña. César Rivera, a mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Hoy tenemos un podcast bitácora, al ser 185 traemos un tema que no siempre es, digamos que no es una reseña puntual de un juego. Empezamos hablándoles de las últimas reseñas escritas que están en nuestra página, principalmente de juegos que ya tienen algún tiempo, juegos retro podríamos decir, o catalogados así. Y después de que hablemos de esas reseñas, hoy tenemos un tema un poquito diferente. ¿De qué vamos a hablar, César, hoy? Hoy estamos oficialmente celebrando nuestro 10º aniversario, o por lo menos el 10º aniversario del podcast de Crónicas Gumba. Entonces vamos a hacer algo un poquito diferente y vamos a hacer, como en otras oportunidades, recomendaciones, pero vamos a hacer autorrecomendaciones. ¿Qué podríamos dejarlos escuchando aquí antes de entrar a hablar de nuestros juegos retro primero? Yo les voy a dejar un fragmento de la banda sonora o de la canción principal de la banda sonora de Ni no Kuni, Ride of the White Witch. Bien, empezamos este podcast 185, como todos estos podcasts de Bitácora múltiplos de 5, comentándoles un poquito sobre los juegos retro. Tienen reseña escrita en nuestra página de nuevo, www.cronicasgumba.com, y la idea es que ustedes sepan más o menos de qué escribimos y se acerquen a leerla, nos dejen sus comentarios, nos recomienden de pronto juegos parecidos o nos cuenten qué les parece. Incluso si encuentran errores, pues también que nos digan. Nos ha pasado que algunas veces nos equivocamos en algún dato o alguna palabrita y nos sirve mucho que nos comenten. Una vez alguien nos hizo un comentario en redes y de inmediato lo ajustamos, que se nos fue una imagen de una versión diferente del juego. Algo así como que estamos reseñando la segunda Ujú. parte y pusimos una imagen de la primera parte y alguien se dio cuenta y nos dijo, oye, pero es que esa imagen, ya, inmediatamente fuimos, cambiamos la imagen. Bien, entonces hoy les vamos a hablar de las últimas 5 reseñas escritas que pueden ir a leer para que de pronto se interesen en hacerlo. ¿Con cuál empezamos hoy, César? Empezamos con una que escribí yo de un juego para Game Boy Advance que se llama Castlevania Circle of the Moon. Este fue el primer título de Castlevania que se lanzó para esta plataforma. De hecho, fue un lanzamiento que salió con la consola por allá en junio del 2001. Y llama mucho la atención porque fue un título que trató como de coger lo mejor de los Castlevania 2D, que hasta ese momento era Symphony of the Night, y traerlo a una consola portable que pues que tenía sus propias limitaciones y lo más curioso es que este equipo no era el equipo que normalmente se encargaba de los Castlevania ni 2D ni 3D para otras plataformas. Este fue un estudio secundario que creó Konami, que si no estoy mal es Konami Kobe. Ellos fueron los que hicieron Castlevania 64 y después de Castlevania 64 les entregaron este título. Entonces, como ellos son los que se encargan de los Castlevania que no está supervisando el jefe de los Castlevania. Entonces, por ejemplo, la trama, eso tuvo muchas implicaciones de la trama porque los protagonistas no son la familia Belmont, no está el látigo Vampire Killer, hay un ayudante Drácula que lo está tratando de revivir y llega un experto en un cazador de vampiros con sus dos, digamos que sus dos aprendices. Uno de ellos es su hijo y el otro es él es nuestro protagonista. Y hay un problema ahí, se quedan con el experto y a nosotros nos botan a otra parte del castillo y pues nuestra misión es ir, buscar a nuestro mentor y
tratar de disuadir los planes de Akar con los planes de Drácula en esta nueva oportunidad. La trama, pues es una trama típica de juegos de Castlevania, pero vale la pena mencionar que cuando Koji Igarashi le dijeron, bueno, ahora sí, ¿cuál es la línea temporal de Castlevania? Él eliminó algunos juegos de esa línea temporal porque o no había participado o no le cuadraba muy bien con la trama, no sé qué, y este fue una de esas víctimas. Entonces este no hace la línea temporal de Castlevania. Si quieren saber más sobre esa línea temporal, tenemos en la página web una cronología en 2 partes que escribió Andrés y que yo llevo años tratando de mejorarle la edición. Yo creo que la voy a separar en 3 partes porque de verdad es una lectura un poquito pesada. Pero en esa primera parte hablamos de todos los juegos que hacen parte de la línea temporal y en la segunda parte hablamos de los que no hacen parte de la línea temporal, y ahí fue que cayó Castlevania Circle of the Moon. Yo lo compré porque me llamó muchísimo la atención, que es prácticamente una de las razones por las que yo compré el Game Boy Advance. El Game Boy Advance fue mi primera consola portable. Antes de eso no tuve ninguna y jugué todos los Castlevania que salieron para las portables en ese momento. Y tenía una particularidad, y es que el juego era más o menos vistoso, pero era muy oscuro, Muy porque oscuro, sí. la primera versión de la Game Boy Advance no tenía retroiluminación. Entonces todo se veía muy oscuro, había que jugarlo con mucha luz para poder apreciar bien las cosas. No es el mejor Castlevania de la Game Boy Advance, de hecho me parece que es el peor de los Castlevania. Yo le tengo muchísimo cariño precisamente porque pues lo compré con la consola. Fue uno de los 2 juegos que compré con la consola y lo jugué muchísimas veces. O sea, eso tiene, digamos que pues es un Castlevania que tiene elementos de rol y todo el tema de backtracking, de devolverse a coger cuando tenemos habilidades nuevas, y nuestro personaje cuando sube de nivel le suben diferentes estadísticas: fuerza, salud, destreza, etcétera, etcétera. Y él tiene una particularidad, que cuando uno se lo termina con el personaje balanceado, le dan a uno un password para utilizar un personaje que es puro músculo. Y si se lo termina, le dan un personaje que es pura magia. Entonces lo que hacen es, para extender el juego, es que le dan como esas combinaciones. Ah, ya se lo pasó con el normal, ahora trate de pasarlo de esta forma y ahora trate de pasarlo de esta forma. Tiene varios problemas. El ritmo de juego no es el mejor. El sistema que utilizaron, que se llama el Dual Cards, también tiene un problema de aleatoriedad, y hay como 100 poderes que se pueden activar combinando 2 cartas, como una carta base y una carta secundaria. Pero ese tema tampoco, o sea, tiene bastantes problemas. Entonces es un buen juego si les gusta este tipo de aventuras, de explorar, o de pronto la franquicia, pero no es un juego que uno pueda recomendarle a todo el mundo. El juego, como les decía, salió originalmente para Game Boy Advance en el 2001, y afortunadamente ahora es fácil conseguirlo porque Konami sacó una colección de juegos de Castlevania que se llama Castlevania Advance Collection, que tiene los 3 primeros títulos para esa plataforma, que son Castlevania Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow. Y ya los 3, si quieren saber qué tan buenos son, ahí en la página web también tenemos, además de esta, la reseña de esos otros 2 juegos. Listo, Víctor. Siguiente creo que es suyo. Correcto, sí, antes de pasar, comentarles, yo también, este fue mi primer juego de Game Boy Advance, también le tengo mucho cariño por eso, pero ese tema de que fuera tan oscuro, solo lo pude pasar ya cuando pude comprar la siguiente Game Boy, la que tenía lucecita, y sí me parece el arte, por ejemplo la cajita y todo eso, que era diferente a los Castlevania. Igual es divertido el ritmo, es interesante, la música también pega bien. Realmente es un juego que con esta colección nueva vale la pena como probarla. Aunque sí, los siguientes de la misma Game Boy Advance son superiores. Yo, sin salirme de la consola Game Boy Advance, recordé un jueguito de esos que yo pensé, ya era mayorcito cuando lo compré, que había superado el tema de comprar juegos por la carátula. Y recordándolo, este fue uno de esos juegos que, sin mirar nada, ni reseñas, y muy cerca del lanzamiento, porque lo encontré bastante barato, decidí comprarlo. Era de segunda ya, es decir, solamente me vendieron el cartuchito.
en esas tiendas de alquileres lo tenían disponible. Y terminé comprándolo solo porque vi la etiqueta de Mario versus Donkey Kong. Yo dije, es Mario, me gustan los juegos de plataformas, es Donkey Kong, también me gustan esos juegos de plataformas, debe ser buenísimo. Y la sorpresa es que no es un juego de plataformas, en realidad es un juego que sí tiene plataformas, pero se enfoca más en los acertijos. Aquí controlamos a un Mario en unas pantallas que son relativamente pequeñas y la idea es que Donkey Kong por algún motivo se robó un montón de juguetes que Mario tiene que ir a recuperar. Y para eso Donkey como que va dejando trampas en las pantallas. Mario tiene que encontrar llaves para abrir las puertas por las que Donkey se ha ido escapando y poco a poco ir recuperando sus juguetes. Principalmente la mayoría de acertijos son buscar una llave para llevarla a un punto o ya cuando activa los jugueticos tratar de llevar los juguetes que son minimarios por una ruta muy parecida de pronto a lo que se hacía con Lemmings, hacer que no se destruyan, que nada los golpee, para que lleguen a un determinado sitio y ahí poder pasar los niveles. Al final hay un reto contra Donkey Kong, pero normalmente Donkey está manejando alguna máquina y uno tiene que hacer que algo le caiga encima para derrotarlo. Es bastante divertido, sí tiene mucha dosis de acertijos, un poquito... Los primeros niveles son muy sencillos, ya los últimos tienen algo más de reto. Me gustó bastante el juego. No le llega al nivel de pronto. Hay un juego de Game Boy mítico que se llama Donkey Kong 94, que sí estaba totalmente enfocado a acertijos después de pasar los 3 niveles clásicos de Donkey Kong. Este es como un sucesor espiritual. Estuvo en la consola virtual de Wii U. Está prometido, entiendo, para la Nintendo Switch Online, pero por ahora creo que aún no ha salido. Entonces la única forma de conseguirlo es en Game Boy Advance. Es una muy buena recomendación si te gustan los juegos de acertijos, más que de plataformas. El Sí. plataformeo es un poquito raro, incluso Mario no tiene la misma física de sus juegos típicos, como que el salto es un poco más rígido, tiene un poco menos de inercia, precisamente como para que todo se enfoque en que él resuelva, baje un switch y salga corriendo nada más y cosas de esas. Y según entiendo, prácticamente eso lo eliminaron de la segunda entrega, porque esto se volvió una pequeña franquicia que se llama Mario versus Donkey. Y en la segunda entrega yo la jugué en Nintendo 10, creo que se llama March of the Minis. Ujú. Y ahí yo no recuerdo haber tenido elementos de plataforma, era más No, como, ahí no como era. había nada de plataforma. En los siguientes juegos, si bien tiene el mismo nombre, se enfocan más en ese pedacito de dirigir los mini Marios por un caminito. Ellos no pueden saltar, entonces es ponerle rampas o eliminar los enemigos para que ellos puedan llegar a un determinado sitio. Y cambia completamente. Ya después de eso hubo 2 o 3 juegos de la franquicia, pero se desapareció después del 3DS. Listo, Víctor. Entonces, en lugar de rotarnos, esta vez yo publiqué otra reseña suya porque yo estaba por allá enredado con unos temas de trabajo, porque el trabajo sucede. Y publicamos a continuación la reseña de un juego que también ya tenía podcast y etcétera, etcétera, que se llama Cave Story para la Wii. Correcto. Esta es la versión de Wii. Para nuestros cánones, hace rato es un juego retro, porque la versión original se lanzó en PC, en una computadora casera. Fue uno de esos primeros desarrollos independientes en muchos sitios. Incluso dicen que es el primer juego independiente japonés, pero eso pues puede debatirse bastante. El caso es que este fue un señor que en su tiempo libre hizo un juego con mucha inspiración en Metroid, sobre todo, y en Blaster Master, un juego que yo jugué en su momento en NES, controlamos un tanque y que tiene un pequeño piloto que puede salir en algún Ese momento. juego, ese juego también tiene reseña escrita ahí en la página web por si la quieren visitar. Ujú. Y él, con esas 2 inspiraciones, decidió empezar a trabajar en su tiempo libre en un juego con una estética muy retro, inspirándose bastante precisamente en estos juegos de NES, y resultó lo publicó de forma gratuita en una web
y la gente le empezó a dar mucha publicidad porque fue un juego muy bien trabajado, que tiene una historia de fondo. Los invitamos a escuchar el podcast que tenemos por allí. Este está en conjunto con, si mal no estoy, era sobre dos juegos de Una Nicalis. pelea es Stranger algo. Blade Strangers, este juego, Nicalis al ver como ese ruido decidió apoyarlo para pulirlo un poco más y que él pudiera publicarlo en otras plataformas. Y aquí entró Wii con una primera versión de sus plataformas digitales. Él tenía un apartado que se llamaba WiiWare. Principalmente la consola, o sea, estos juegos digitales en Wii se enfocaban en lo retro. Entonces ellos tenían un espacio en donde iban publicando sus juegos de las consolas clásicas y era la consola virtual. Tuvo mucho éxito allí. Le dejaron un espacio a juegos que no eran retro. A esa sección le llamaron WiiWare. Entonces eran juegos, si bien no exclusivos, bueno, al principio casi todos eran exclusivos. Y de ahí decidieron meter la primera versión para consolas. Yo recuerdo que ese sistema de WiiWare tenía una restricción brutal de tamaño de los juegos, porque los juegos no podían superar los 40 megas porque la capacidad de almacenamiento de la consola de base era apenas de 512 megas. Entonces toda la serie inicial de juegos de WiiWare tenía que cumplir con esa condición de que no podían pesar más de 40 megas. Sí, es que a veces perdemos las proporciones y ahora pensamos en 40 megas y nos parece que cómo era posible, pero realmente es que este tema del almacenamiento y de las capacidades técnicas de las consolas ha sido de un crecimiento exponencial. Estamos hablando del 2000, el Wii fue 2010. 2006. Se terminó en el 2012, ¿no? En el En el 2006. 2012 salió el reemplazo. En el 2006 todavía el tema de almacenamiento era bien limitado. Por ejemplo, Game Boy Advance. La regla para la Xbox Live Arcade eran que no podían superar las 4 gigas que tenía la versión de Xbox 360 que no tenía disco duro. Pero ahí ya estamos hablando de también un poquito más 2005. atrás. No, 2005, exacto. Correcto. Y entonces este tema era, pues, primero meritorio poder llevar un juego de este estilo. Les contaba que esto tiene una historia interesante porque este señor tomó por allá una inspiración de unos conejitos y experimentos. Es bastante, de pronto no vale la pena contar mucho aquí, pero vale la pena investigarlo, jugarlo. No es un juego muy largo. Pasarlo normalmente tampoco es que sea muy complejo. Ya si quieres sacar el final oculto o que te revela toda la historia, ahí sí ya hay que hacer algunos pasos muy específicos que pueden ser complicados y ese último nivel secreto es bastante difícil. Como les decía, la inspiración artística está muy del lado de los juegos de NES, aunque pues esto está mejorado ya en la versión de Wii. Y todavía se puede jugar gratuito, todavía lo consiguen en la web de forma gratuita y está en Switch, incluso hay una versión física publicada por Nicalis. En 3DS también se publicó una versión especial que tiene un tratamiento para la visión estereoscópica. Entonces es un juego que se puede conseguir, está muy recomendado. Es de esos juegos catalogados como padre de los indies junto a Braid, de pronto a Fez, que de pronto marcaron una época. Puede ser que no haya sido el primero, pero sí fue de esos primeros juegos que se reconoció como independientes porque los hizo una persona, en este caso, con muy poquito apoyo, y que después de lanzarlo gratuito le permitió empezar a ganar algo de dinero, no por digamos que por la gestión del mismo desarrollador, sino por el potencial que le vio un publisher. Aquí el juego está más que recomendado y tiene, como les digo, varias versiones. Lo encuentran en formato digital en otros lados, en PC incluso. Ese fue Cave Story. Listo, Víctor. Yo me llevé el siguiente juego y aproveché nuestra regla interna de, entre comillas, retro. Nuestra categorización es, eso es muy viejo para traerlo a podcast. Eso es más o menos nuestro criterio, pero como somos ingenieros teníamos que ponerle un número y nosotros decidimos que cualquier juego que haya salido
hace 10 o más años, es válido que lo escribamos como una reseña escrita. Que lo pongamos ahí como una reseña escrita en lugar de traerlo al podcast, porque precisamente el podcast pues apenas lo está cumpliendo 10 años. Entonces el juego que yo reseñé fue Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Este es un juego de rol, una mezcla entre turnos, es como rol con un poquito de acción. Y se siente por ratos como una mezcla de otros dos juegos, digamos que de la misma categoría. ¿Qué tiene de particular? Fue desarrollado por Level 5 en colaboración con Studio Ghibli. Y Studio Ghibli es un famoso estudio de animación japonesa que tiene muchas películas que han sido nominadas incluso a Oscar y han ganado premios en muchas partes. Y lo que hicieron fue que los contrataron a ellos para crear las escenas animadas dentro del juego. El juego original, de hecho, fue para Nintendo DS. Esa versión decidieron no sacarla de Japón y los convencieron de que, oiga, hagamos una versión para la PlayStation 3. Y esa fue la edición que dijeron, esta sí la podemos lanzar de manera internacional. Bandai Namco nos va a publicar en todo el mundo. Y pues aquí sí tenemos el músculo, la capacidad de la máquina para hacer que nuestras animaciones y nuestras gráficas del juego se parezcan más a las animaciones que les hizo el estudio Ghibli. Toda la parte técnica es muy muy llamativo, todo el tema de gráficos, el sonido también invitó a un compositor que normalmente trabaja para Estudio Ghibli para que compusiera la música de este juego. Y la trama es un poquito como más para un público infantil. Controlamos un niño que se llama Oliver, que sufre una tragedia familiar y le aparece una hadita y la hadita le dice que de pronto si lo ayuda a solucionar un problema que está sucediendo en otro mundo, eso puede también solucionar la situación que está sufriendo en el mundo real. Y pues el niño va y allá le deciden, usted es un mago que no sé qué, y le recibe poderes y se va explorando todo para eliminar a esta bruja blanca que es como el terror de ese otro mundo. Se encuentra uno con varios compañeros y mecánicamente es como lo que les comentaba, que es como una combinación de juegos. El combate se parece como a Tales, a la saga de Tales, en el sentido de que uno se mueve libremente por la zona de combate. Y la otra mitad del juego es como una especie de Pokémon, porque a pesar de que nosotros podemos utilizar nuestro personaje directamente en el combate, como somos un hechicero o un mago, somos realmente bastante débiles. Entonces el juego lo que dice es, no, usted capture a esos enemigos, páselos a jugar a su bando, de tal manera que haga un equipo, digamos, un poquito más balanceado, que sea más resistente, y si hace falta usted puede hacer intercambios en medio de la pelea para ir a hacer un hechizo, hacer una actividad y devolverse y que sigan peleando sus monstruos por usted. Es bastante largo y tiene muchísimas de estas mecánicas. Tiene varios problemas, sobre todo en la jugabilidad. Primero porque muchas de las cosas para poder subir al personaje, o por lo menos de subir la relación con sus monstruos, que le permite ser más efectivo en combate, depende de que se obtengan unos materiales que se generan al azar, y esos materiales se utilizan para, pues hay como un sistema de alquimia para convertir esos materiales en otros materiales. Hay que administrar mucho este tema de los personajes, de los monstruos que uno recibe. Al final termina uno casándose como con 2 o 3 monstruos y listo, evolucionémoslos. Esos son los que me voy a llevar de aquí hasta que se acabe el juego. Entonces pues termina uno utilizándolos para las mismas peleas, los mismos de siempre. Y hay bastantes combates aleatorios, porque es de esos jueguitos en que uno va caminando y de pronto empieza el combate y le pasan a uno al área de combate, pero son completamente aleatorios. Entonces a veces hay secciones en que uno siente que está entrando a la misma combate, entrando al mismo combate, entrando al mismo combate. Y aparte que, a diferencia de otros juegos, aquí yo lo intenté, la versión, yo sé que César lo va a comentar más adelante, pero tuvo una remasterización para consolas
de la generación anterior, y para Nintendo Switch trajo un port con algunas mejoras de esta versión de PlayStation 3. Y por la fama del juego y por lo bonito de los gráficos, yo dije quiero jugarlo. Lo compré y realmente creo que lo puse de reto de algún año y no pude, no lo logré. Creo que Porque fue su reto del 2021, correcto, creo. porque me pasó que tantos combates aleatorios en algunos juegos, digamos que uno dice, bueno, aquí estoy, por lo menos voy a obtener buenas recompensas y para algo me servirá. En este juego no lo sentí, no sentí que realmente estuviera haciendo algo que me sirviera para nada y me aburrió no la historia me pareció muy bonita, todo ese tema familiar que comenta César me gustó mucho, pero la jugabilidad sí me aburrió muy rápidamente. Yo precisamente lo terminé porque la trama y todos los aspectos técnicos se me hacen que son muy buenos, pero sí se siente uno como, por ejemplo, a mí me gusta mucho tratar de sacarle los trofeos a los juegos y este juego dije, no, hasta aquí nomás, me terminé la historia, felicitaciones, gracias, chao. Y como comentaba Víctor, el juego recibió versiones actualizadas para PlayStation 4 y Xbox One y PC, si mal no recuerdo, que son versiones remasterizadas porque aumentaron la resolución y liberaron el frame rate. O sea, son retoques menores en el aspecto visual, salió a un precio reducido. Y sacó una versión para Nintendo Switch que podemos llamarla remaster a veces, pero normalmente funciona casi que la misma, con los mismos aspectos técnicos de la versión de PlayStation 3, 720 y creo que 30 cuadros por segundo. Y creo que cuando se coloca en el dock sí aumentaba un poquito la resolución, por eso está entre el borde entre port y remaster. Pero también salió a precio reducido. Ese juego también tuvo una secuela, no lo he jugado porque con el 1 quedé curado. Y pues esta es una de las reseñas escritas que tenemos ahí en la página web. Con esto terminamos entonces de hablarles de las reseñas escritas. Recuerden. No terminamos, falta una. Ah, cierto, me falta una que tengo yo aquí. Les cuento aquí rápidamente porque vamos como largos. Para quienes no lo conozcan, les presento a Rayman. Este fue un personaje muy importante por allá en los 2000, finales de los 90, principios de los 2000. Era la mascota de Ubisoft, la compañía desarrolladora de juegos francesa. Cuando digo la compañía es porque es la más grande realmente de Francia, o era en su momento. Y Rayman lo sigue siendo y por bastante, por la cantidad de gente que tiene. De pronto eso, ya no sí. tiene tanto renombre, pero por el volumen de empleados es definitivamente la más grande. Como en esa época lo importante, digamos, lo que estaba de moda era que cada compañía tuviera su mascota. Entonces estaba Mario, estaba Sonic y Ubisoft tenía a Rayman. Hubo un personaje muy enfocado en juegos de plataformas que tiene los puños y los pies separados del cuerpo, no tiene nada que los una, pero eso era precisamente un truco que utilizaba Ubisoft para mostrar cómo es el movimiento y la fluidez de su mascota y de los juegos que desarrollaba. Los juegos de plataformas fueron bastante buenos y este tercer juego en realidad no es el tercer juego, fue una jugadita allí. Resulta que cuando estaba en la PlayStation 2 más o menos iba a salir este juego para esa gran consola, la Game Boy Advance estaba en este momento también en venta, entonces decidieron ponerle o sacar versiones adaptadas a cada consola. La versión Rayman 3 original, es decir, la que con todas las letras, es la de las consolas de sobremesa. Y esta de Game Boy Advance, a pesar de que tiene el mismo nombre, Rayman 3, en realidad es una precuela. Está entre el segundo y el tercer juego y cuenta una historia de que Rayman y uno de sus amigos, después del segundo juego, pues se metieron en problemas y Rayman debe ir a ayudarlo. Es un plot de juego de plataformas. Pero en donde resalta este juego es en su aspecto gráfico para Game Boy, porque tiene muchos colores, tiene movimientos muy fluidos, los paisajes son muy detallados, las plataformas están muy bien diseñadas. Rayman tiene una particularidad de que no es solo saltar, sino además él puede como con su pelo o con sus orejas, no sé qué es eso, de alguna manera flotar por un tiempo determinado. Y aparte él golpea, él con sus puños los puede lanzar, dar puñetazos, y eso a medida que va avanzando en el juego le van dando movimientos para utilizarlos
y desbloquear vías diferentes, vías alternas, le da algo de rejugabilidad. No alcanza a ser un Metroidvania, aunque como está de moda, entonces pueden ir a buscar reseñas y le van a decir un Metroidvania, ¿no? Realmente es solamente que tiene algo de devolverse a algún nivel para buscar un camino cuando tienes una habilidad determinada, pero no es que realmente te modifique la linealidad de los escenarios, solo que te permite encontrar más premios. Hay muchos coleccionables en el juego, hay unas jaulitas en donde se supone que están encerrados unos bichitos, y entonces salvarlos a todos nos sirve para que nos muestren escenas al final mejores. Aparte, en cada nivel hay unas lucecitas que vendrían a ser las veces de monedas, que también las podemos recolectar. Hay niveles diferentes, niveles contrarreloj, hay algunos niveles de bonificación como lo que hacía Sonic, que la mayoría era plataformas, pero de pronto te pasaban a un nivel pseudo 3D. Aquí hay algo más o menos así, aunque aquí está mucho mejor, digamos que implementado. Es un poquito lento. Yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a los juegos de plataformas rápidos como Donkey Kong, por ejemplo. Este es un poco más lento, es más de golpear, de asegurarte que vas bien, de aprovechar el escenario. Pero lo bonito de los gráficos hace que sea muy agradable jugar. No es muy largo. Desafortunadamente solo se consigue en este momento en Game Boy Advance también. Yo tengo por ahí el cartucho, que también lo compré por ahí de segunda hace bastante tiempo. Y me interesó traerlo. Rayman llegó a mi mente debido a un DLC que está llegando al último juego de Mario Conejos, en donde de ningún lado esta mascota está muerta desde hace mucho rato en juegos. El último fue creo que fue en el 2017, 2016, 2017, que salió no, yo creo que antes, el Rayman Legends. Rayman Legends es original del 2014, la Correcto. primera versión. Ah, La sí, primera ajá. versión. Y desde ahí, ese fue el último juego, muy buen juego. También le tenemos podcast a ese Rayman Legends. Es uno de los grandes juegos de plataformas que estuvo en Wii U y en muchas otras consolas. Y no habían sacado nada más. A mí se me había olvidado el personaje hasta que en este último Mario Plus Rabbids Sparks of Hope anunciaron como DLC que llegaba Rayman. Entonces, como una forma de darle de nuevo visibilidad, y por eso me acordé de este juego, que fue el primero que terminé de esa mascota. Yo los otros los había probado, pero este fue el primero que pude terminar. Listo. Rayman 3 para Game Boy Advance. Listo, Víctor. Entonces lo vamos a dejar escuchando una canción que se llama The Vandal King, de la banda sonora de Infamous Second Son, para pasar a nuestras recomendaciones de aniversario. Nuestros podcasts empezaron por allá en el 2013 de una forma no muy organizada, pero sí con bastante pasión. Esto fue un proyecto para empezar a conversar de videojuegos, una razón como para darle algo más de vida al hobby que tenemos de videojuegos, conversar entre amigos, traerles a ustedes contenido, y de pronto eso que a nosotros nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre, de buscar de dónde salió un juego de otro, se empezó poco a poco a convertir en esto que ustedes escuchan y que ya tiene 10 años con nosotros. Lo encuentran en las plataformas de podcast que ustedes quieran. Les recomendamos acercarse a ellas, seguirnos, dejar comentarios, ponernos buenas calificaciones. Nos sirve para que más gente nos conozcan y les agradecemos mucho. No necesitamos regalos materiales en este aniversario, necesitamos likes, follows, suscripciones, lo que sea, que como se llamen en la plataforma en la que ustedes nos escuchen, porque pues como cada una tiene un nombre diferente, lo único que sabemos es que nosotros no cobramos absolutamente nada en ninguna de esas, pero sí nos sirve un montón si de pronto le dan el seguir o el like en la plataforma. Como tenemos
10 años han pasado muchas cosas y si ustedes se devuelven de pronto a escuchar los podcasts de aniversario en cada uno de los años, hemos hecho cosas diferentes. En esta ocasión quisimos hacerlo coincidir con un podcast de Bitácora porque fue uno de esos cambios que introdujimos recientemente, que cada 5 podcasts cambiemos un poquito, salgamos de las reseñas como muy estructuradas que nosotros les traemos cada semana y hablemos un poquito más libremente de algunas otras cosas. En este podcast 185 con César decidimos ir a buscar de los podcasts anteriores algunos que nos hayan gustado por alguna razón. No es la primera vez que hacemos esto, ya lo habíamos hecho en otro aniversario, pero aquí me corregirá César, yo escogí los que vienen del 100 para acá, ¿cierto? Correcto. A partir del episodio número 100, que es de diciembre del 2021 más o menos, hicimos varios cambios, varios ajustes. De hecho, el equipo se redujo, o mejor dicho, el equipo núcleo se redujo y Andrés nos está acompañando a veces como invitado, Sergio también a veces como invitado, tenemos otros invitados de otro lado, porque digamos que su disponibilidad se iba a reducir y adicionalmente a eso incorporamos también algunos ajustes, como por ejemplo este tema de las bitácoras y hace rato de verdad, o sea, sí, es cierto que ya lo habíamos hecho antes, pero creo que la última vez que hicimos algo por el similar fue hace como 4 años, entonces ya era justo y necesario que hiciéramos de nuevo este tipo de selecciones. La idea entonces aquí es que les vamos a nombrar, elegimos 3 podcasts que se hayan publicado previamente del 100 hacia aquí. Yo como siempre hice trampa, ya ahorita van a saber por qué. Y les contemos por qué nos gustaron y de pronto los animemos a que vayan y los escuchen si es que no los han escuchado. Aquí les contamos más o menos de qué se trató y por qué a nosotros, como quienes participamos en el podcast, nos gustó o queremos que ustedes vayan y los escuchen. Siempre existe la posibilidad de que este episodio sea el primero que están escuchando y hay buen contenido hacia atrás y les vamos a recomendar algunos en particular de los últimos 2 años. ¿Empieza Víctor o empiezo yo? Si quiere... Empieza usted porque me hizo trampa. Yo sí estoy seguro que voy a hacer trampa. Entonces, del podcast 100 hacia acá, uno que me gustó bastante preparar y sobre todo me gustó bastante como por poder contarles algo de lo que yo tengo de colección, que es algo que en muchos medios acostumbran, esta es mi colección de tal consola. En este caso, estoy hablando del podcast 108, en el que hablamos de las consolas Classic Edition o las Mini, que fue una moda que yo creo que ya se acabó. No está del todo muerta porque Sega lanzó una en los últimos 12 meses, pero definitivamente bajó muchísimo de popularidad como estábamos en hace como 4 o 5 años. Para quienes no sepan, digamos que desde allí en este podcast les hablamos un poquito de cuál fue este fenómeno de las consolas Classic o Mini, y es básicamente que los fabricantes de consolas decidieron reeditar de alguna versión algún artículo de colección en forma de una versión reducida o pequeñita con juegos incorporados de alguna consola retro. Aquí les hablamos de la NES Mini, la NES Classic, de la Super Nintendo Classic, de la Genesis Mini, cuáles me gustaron más o menos de las que yo tengo. Les hablamos creo que de 5 consolas y un poquito también de un fenómeno que yo creo que es a lo que está migrando este tema de las clásicas, y es consolas que pueden reproducir cartuchos antiguos, pero con hardware nuevo. Entonces este Analog Pocket, hay una invasión de consolas de emulación chinas, que está una versión de Atari y unos cassettes de Everdrive se llama, que se gana la licencia de alguna compañía y trae juegos de arcade muy viejos, los mete en cartuchitos y hay ya colección, ya creo que tiene más de 20 o 30 juegos que se pueden comprar para meter en una consola nueva. Me gustó mucho por eso, porque me llevó como a investigar esto de dónde salió, por qué está, y a contarles, hombre, yo tengo 5 de esas y por qué las compré, cuál me gusta más. Fue como una forma de mostrar colección, y por eso, si están interesados, en el podcast 108 hablamos de consolas mini o Classic. Listo. Entonces voy yo con mi primera selección. Yo elegí como uno de mis favoritos de los últimos 2 años
el podcast 131, que se lo dedicamos a hablar de Midway Games. Este lo publicamos en agosto del 2022, por si quieren regresarse a escucharlo. Y me gustó por varias razones. Primero, porque a mí me encanta hablar acerca de la historia de los videojuegos. Y cuando normalmente hacemos una reseña, tengo unos 5 a 8 minutos para hablar específicamente o de la franquicia, de la historia o de un juego en particular. Pero estos podcasts que están dedicados a una empresa, que en su mayoría, no, en todos los casos, creo que exceptuando uno por allá muy viejo, los hemos realizado sobre empresas que ya no existen, que se quebraron, que desaparecieron, que las fueron absorbidas por otra empresa. Entonces, esta oportunidad de hablar sobre estas compañías me permite hablar sobre la historia de los videojuegos. La muertoteca. Exactamente. Víctor le puso así, no, porque él escucha algo de radio que yo no escucho y así se quedó. Otra razón por la que me gustó este podcast es que precisamente fue un cambio de ritmo. Normalmente nosotros publicamos reseñas y con una frecuencia bastante alta, es decir, casi una reseña por semana, excepto estos episodios de Bitácora. Y ese cambio de ritmo le permite a uno, oiga, descansemos un ratico de jugar y más bien me puedo poner a leer o a investigar o a leer o a ver algún documental o algo diferente. Otra de las razones por las que lo elegí es porque es un episodio que no fue muy largo. Es un episodio de menos de 45 minutos, que eso ya es bastante extraño en el programa, en el podcast, porque normalmente nos estamos gastando entre 50 y 55 minutos. Y las últimas 2 razones por las que lo elegí es, una, porque fue el último episodio que hicimos dedicado a una empresa, es decir, desde el 131 hasta este 185, no hemos vuelto a hablar de ninguna otra empresa así en términos generales. Y no es porque no se haya muerto ninguna en el camino. No, y varias veces decimos, ay sí, esa empresa ya está muerta, deberíamos dedicarle, pero la verdad siempre se nos escapa. Pero tengo la firme intención de repetirlo en un futuro muy cercano. Y la otra, es posible que algunos de los oyentes que de pronto nos empezaron a escuchar, no sé, desde este último año, no sepan que nosotros también tenemos ese tipo de episodios. Le hemos hecho a Midway Games, le hicimos uno a Hudson Soft. Yo hice por allá alguno de una compañía indie muy desconocida, pero que me pareció muy poético como murieron, se llamaba Two Tribes. El de Acclaim también lo tenemos por ahí. Hicimos uno de la primera parte o de la primera versión de Atari antes de que lo absorbiera Warner. Entonces sí tenemos ese tipo de episodios, no se hacen con tanta frecuencia, pero pues por eso quiero destacar este 131 de Midway Games, que lo publicamos en agosto del 2022 para recomendarlo para que vayan y lo escuchen. Y además que esos pegan mucho con nuestro nombre de Crónicas. Correcto. Listo. Voy yo entonces. El siguiente, ya yo empiezo con la trampa. No es uno, sino 2 podcasts, pero pues tratan de lo mismo. Son el podcast 128 y el podcast 178. En estos 2 hablamos de el EVO, el Evolution Tournament. Es un torneo de juegos de pelea, para quienes de pronto no sepan. Es uno de los más grandes, abiertos al público, que viene desde hace bastantes años y que volvió como torneo presencial, porque con todo este tema de pandemia alcanzó a estar en riesgo que se realizara o que se reactivara, y afortunadamente pues lo hizo con muy buena salud. No solamente problemas de pandemia, de verdad vayan y escuchen el 128 para que vean cómo sufrieron para volver a existir. Correcto. Aparte tuvimos un invitado, César Godreau, espero haber pronunciado bien el apellido, que en los 2 podcasts nos acompañó. Él es también fanático de los juegos de pelea, tiene su propio podcast, se llama Dream Match, y tiene como mucho trasfondo de este tema de juegos de pelea, y por eso precisamente le pedimos que nos acompañara para hablar de los juegos que están en cada una de las versiones, qué se sabe de pronto de los desarrolladores, algunos de pronto tips de qué se podría llegar a presentar allí o quiénes podrían ser los jugadores más fuertes de cada torneo o la región por lo menos donde están.
tanto del año 2022 y del año 2023. Otro tema es que al final del podcast aprovechamos para dejar sí un espacio para una reseña muy cortica de un juego de peleas, pues para ir acorde con el evento, pero de un juego que de pronto haya pasado un poco desapercibido y que estaba en la parrilla del juego del año cuando hicimos el podcast. Entonces en el 2022 hablamos de Granblue Blue Fantasy Versus, un juego que incluso saca una versión actualizada ahorita. La primera no le fue muy bien porque coincidió tiene un montón de problemas, los invitamos a que lo escuchen allí. Y en la segunda, en el del 2023, hablamos acerca de Melty Blood. Entonces toda esa combinación a mí me gustan mucho, soy bastante fanático de los juegos de pelea, juego muy mal, pero me gusta mucho ver torneos y de vez en cuando meterme a jugar y poder conversar de esos temas me parece muy agradable y los dos podcasts me parece que quedaron bastante entretenidos. Eso sí, a diferencia del podcast anterior que comentaba César, que quedó de menos de 50 minutos, estos se nos pasaron por un Sí, esa es mi poquito. única queja de esos Ujú, podcasts de Leo. Siempre se nos van muy largos para el promedio de la página. ujú. Pero Listo. ni modo. Podcast 128 y 178 son podcast del Evo 2022 y 2023. Listo, Víctor. Entonces, mi siguiente selección es el podcast número 159 que le dedicamos a dos juegos. Un título que se llama A Hat in Time y el título del que escucharon al principio un poquito de una de las canciones, Infamous Second Son. Este podcast lo publicamos en marzo del 2023 y me gustó por muchas razones. Primero, porque me permitió usar juegos viejos que nunca tuvieron un podcast. O sea, además de los títulos que nosotros terminamos para el podcast, que a veces estamos un poquito cogidos o de tiempo, porque oigan, es que viene el siguiente y viene el siguiente y viene el siguiente. A veces quedan espacios ahí libres en los que, hey, venga, juguemos una cosa que ya no cumpla ninguna de nuestras reglas porque es muy viejo, es de una consola retro, de pronto es un juego muy indie que es difícil incorporarlo en en algún otro episodio. Y esos juegos se nos pasan. O sea, simplemente se quedan sin podcast y pues cuando cumplan sus correspondientes 10 años verán alguna reseña escrita dentro de la página web. Pero ese podcast en particular, el 159, los dos títulos seleccionados ya no cumplían con ninguna de las reglas de podcast. Pero la forma como lo seleccionamos fue muy interesante. Le hicimos un torneo en nuestra cuenta de Twitter, invitados a seguirnos, nos encuentran como @crónicasgumba, una sola palabra pegado. Y lo que hicimos fue como un torneito, como unas llaves, tenía yo 8 juegos disponibles para seleccionar y en cada una de las llaves pues lo que hicimos fue que de entre estos 4 seleccionamos uno y de entre estos 4 seleccionamos el otro y así fue que terminamos reseñando A Hat in Time e Infamous Second Son. Otra cosa que me gustó, que no tiene mucho que ver con el podcast, pero es completamente tema personal, es que para hacer el torneo, o más bien para hacer específicamente las imágenes que utilizamos en el torneo en la cuenta de Twitter, me tocó aprender a usar un programa de edición muy sencillo que un montón de gente lo conoce, yo no ni sabía que existía, que se llama Canva. Y ahora lo estoy utilizando, por ejemplo, para hacer a veces las miniaturas del Bitácora o cosas por el estilo. Yo utilizo ese programa con alguna frecuencia para hacer la edición. Y por último les voy a comentar sobre ese podcast cuáles fueron los juegos que no quedaron seleccionados, porque siguen pendientes y lo que les digo, en cualquier momento se pueden volver ya reseña escrita. En la primera llave, en la que ganó A Hat in Time, las otras opciones eran Icy, un título independiente tipo hack and slash, que rompe mucho la cuarta pared. Bonds of the Skies, este es un título de rol muy tradicional, de esos que prácticamente se hacen con RPG Maker y que los publica Kencom como si produjera arroz. Y Just Cause 3, un juego de mundo abierto, de mucha acción, de liberar una isla y de hacer destrozos por todos lados. Esa fue la llave 1. Y la llave 2, los juegos eran Secret of Mana, el remake que se hizo para PlayStation 4,
Owlboy, un juego de corte independiente de pixel art. Este sí es un tipo Metroidvania. Y Batman de Telltale Stories, de Telltale Series, perdón, que es un juego, una aventura gráfica de estas de Telltale en la que yo voy explorando, resolviendo acertijos y tomando decisiones, que se enfoca en un episodio del mundo de un mundo de estos de que Batman cambia un poquito las cosas aquí y allá. Esos fueron los que se quedaron por fuera y esas son las razones por las que escogí ese podcast para que de verdad los invito a que lo escuchen. Podcast 159 de marzo del 2023. Bien, vengo haciendo trampa en progresivo, entonces este ya es el colmo, es el tercero supuestamente, pero no elegí uno ni dos, sino 5 podcasts para nombrarles, pero porque todos tienen algo en común. Y es algo que a mí me gusta mucho y es un tipo de contenido que nosotros también tenemos aquí. No solo les traemos pues los juegos grandes, yo principalmente traigo muchos juegos de Nintendo, algunos de Xbox que puedo jugar en PC, que son como los más grandes. César trae muchos juegos de PlayStation, aunque precisamente hablábamos que esos grandes AAA casi siempre tenemos que pedirle a algún amigo nuestro que venga y nos ayude con el podcast porque a veces es difícil meterlo dentro de lo que estamos jugando. Y otro tipo de contenido que también tenemos en el podcast son juegos independientes, juegos pequeños. Y buscamos, como son juegos que a veces no duran mucho, la mayoría no son tan largos. Y se puede terminar en 3, 4 horas, una cosa por decirlo. Hay algunos un poquito más largos, pero pues ustedes entienden. Buscamos agruparlos y normalmente los traemos en parejas. Entonces, por eso les decía que son 5, se los voy a nombrar nada más, pero no les voy a hablar de cada uno, sencillamente esa es la razón por la que los traigo. Desde el podcast 102, ahí agrupamos SteamWorld Dig 2 y SteamWorld Quest. Son 2 juegos de la misma compañía, en un mismo universo, pero de 2 géneros muy diferentes. El primero es un juego de plataformas y Metroidvania, SteamWorld Dig 2, muy bueno, recomendadísimo. Y el segundo es SteamWorld Quest, que es como un coqueteo de la compañía con los juegos de rol japonés, de esos juegos de rol por turnos. Dentro de poco van a sacar un juego incluso que es de esos de construcción de bases, también dentro del mismo universo. El podcast 124, César trajo 2 juegos que a mí me gustó bastante escuchar al respecto porque por ahí les tenía algo de curiosidad. Uno es Skull y el otro es Curse of the Dead Gods. Sí, ambos son juegos que utilizan mecánicas roguelite, de eso de que se generan elementos aleatorios y que si perdemos nos devuelven al principio y perdemos todo lo que habíamos conseguido en el mundo, etcétera, etcétera. Pero con unas vistas muy diferentes, porque Skull es un juego 2D con pixel art, mientras Curse of the Dead Gods es un juego más de calabozos, con unas gráficas un poquito más, mucho más estilizadas, con una perspectiva isométrica, entonces se sienten muy diferentes y a pesar de que contienen ambos mecánicas muy similares. Otro que también hizo César y agrupó 2 juegos que sí que me llamaron a mí la atención, tanto que los metí dentro de mi lista de Steam para comprarlos cuando tenga algo de tiempo. En el podcast 143 él habló de Going Under y de Ikenfeld. Y los 2 me parecieron súper interesantes porque tienen un arte novedoso. El Going Under me pareció muy interesante lo que vi en el arte, como estos muñequitos coloridos grandes y además esa temática de una persona que es trabajadora de oficina pero la ponen a hacer cosas que no son. Y el otro que es en donde es como una aprendiz de maga que también le ponen a hacer cosas raras. Sí, que son combates más por turnos pero con elemento estratégico. Estos 2 también me parecieron muy interesantes. En el 161 hablé yo de 2 juegos raros, sombríos, oscuros, pero también muy independientes. Kentucky Route Zero, que es una historia contada de forma muy contemplativa, con muchos comentarios, con mucha ambientación, con mucho tema del alma de las personas que están en esa historia. Y el otro es Inscription, un juego de cartas principalmente, de eso de armar mazos, pero que por detrás tiene un tema de un secuestro y hay como un tema de terror psicológico allí muy ligero, pero que lo hace bastante interesante. Y por último, en el podcast 173, otros 2 juegos pequeñitos. Aquí nos acompañó tanto Renzo
y Harbison. Les mandamos un saludo porque nos han apoyado bastante en varios podcasts que hemos hecho desde el podcast 100 hasta ahora. Y es Art of Rally, un juego de carros, pero muy independiente, con vista aérea, muy extraño. Y el otro, Bright Memory Infinite, que es un juego de disparos en primera persona, que en común comparten que son juegos desarrollados por una sola persona, pero que parece que fueran mucho más grandes de lo que, digamos que al fin, que sus equipos de desarrollo fueran mucho más grandes. Art of Rally porque es muy pulido en general con todas sus mecánicas, con todas sus referencias, y Bright Memory porque tiene un estilo gráfico que parece casi un juego AAA, pero todo es hecho por una sola persona. Estos 5 que les acabo de nombrar, juegos independientes, juegos pequeñitos que traemos normalmente en parejas para comentarles a ustedes de algo diferente en reseñas, y personalmente son de los podcasts que a mí más me gustan. Listo, entonces cierro yo con mi tercer selección. Les voy a recomendar el podcast número 165. Es un bitácora 4K. En particular, en el que hablamos en la segunda mitad sobre libros recomendados. Es de abril del 2023 y lo seleccioné también por varias razones. Primero, porque para mí fue el podcast de Bitácora 4K donde por fin sentí que el concepto había como logrado una estructura definitiva. Esta fue una idea que surgió en parte porque queríamos hacer algo diferente, en parte porque queríamos resaltar el contenido que creamos para la página, los juegos retro que escribimos, pero al principio estábamos muy experimentales, ¿no? ¿Qué hacemos para este? No, hagamos preguntas. Y para este, no, entonces hagamos encuestas de esa manera. Y para este, no, hablemos de un tema X. No, utilicemos un artículo. Estábamos como muy en búsqueda de cuál era el espíritu de este Bitácora 4K. Y a partir de siento que ya hemos como encontrado una temática que es este tema de hacer recomendaciones. Entonces hemos recomendado juegos de plataforma, hemos recomendado juegos de disparos en primera persona con campañas largas, hemos recomendado podcast, en este estamos recomendando podcast, y en ese en particular, que fue como el primero en que hicimos así como una serie de recomendaciones, recomendamos libros, en particular 5 libros relacionados con los videojuegos de alguna forma, pero no fue la primera vez que hablamos de libros. De hecho es el tercer episodio dedicado al tema y la verdad todavía nos queda muchísimo material por cubrir. Cada uno lee por su cuenta con cierta frecuencia y sobre este tema en particular. Y otra de las razones por la que me gustó es que en las primeras 2 veces que hablamos de libros teníamos como que abarcar todo el abanico de opciones, todos los subgéneros. Que sí, géneros, que sí. Sí, que si hablan de la industria, que si hablan de la historia, que no sé qué. Y para cada uno traíamos un ejemplo. Mientras que en simplemente dijimos, no, estos son 5 juegos que nos gustan acerca de videojuegos y los describimos brevemente. Sí. 5 libros. 5 libros que nos gustan acerca de videojuegos y nos gustaron por estas razones. Entonces, esa fue una de las razones por las que me gustó. Y nos gustó tanto ese modelo precisamente que lo hemos replicado en varios episodios de Bitácora con diferentes tipos de recomendaciones. Entonces también hemos visto que pues por lo menos las cifras por encima nos dicen que a la gente también les gusta escuchar ese tipo de podcast. Entonces es probable que sigamos escuchando recomendaciones de cualquier cosa en estos episodios de Bitácora porque nos ha ido bastante bien. Y personalmente a mí me gusta de los libros, el 165 de abril del 2023, porque combina 2 gustos personales y se me hace que llegamos a una estructura bastante sólida para los episodios de Bitácora. Y que lo escuchan, que eso también es importante. Listo, Víctor. Entonces, vamos a cerrar con un apartado que dijimos, hagamos algo nuevo, algo diferente. Estamos celebrando 10 años. Entonces, Víctor, si usted tiene algún cambio para proponer o alguna meta a corto plazo para el podcast,
hable ahora o calle para siempre. Pues sí, sí, hemos estado permanentemente conversando cómo cambiamos, cómo mejoramos, cómo hacemos que nos guste más. Entonces, pues sacamos algunas cosas no muy, digamos que grandes o digamos que radicales. Sí, no vamos a usar los siguientes 10 años en implementarlas. La idea es que salgan en 6 meses o menos, si es posible. Correcto. Ujú. Entonces, más que una meta, es comentarles que quiero que cuando hablemos de juegos, en particular en los podcasts, digamos que más estándar, en donde reseñamos un juego, al final nosotros le damos una recomendación a la gente. Esa recomendación viene en que si de pronto el precio full está bien, que todo el mundo debería probarlo, cosas así. Me gustaría, y esto con mucha inspiración de unos artículos o unos... sí, son artículos escritos que hemos tenido en la página y que han tenido realmente buena acogida, que son unos tops de juegos por consolas. Hicimos uno de Wii U, hicimos uno de 3DS hace algún tiempo. Allí al final de la recomendación les dábamos otras opciones o juegos parecidos. Eh, quiero ver cómo implementamos eso en los podcasts para que ahí al final en la recomendación de pronto les digamos si le gustó de pronto esto que escuchó o tiene digamos que alguna duda de ver juegos parecidos. Al final de cada una de las reseñas en los podcasts implementemos esas comparaciones. Si les gusta, pues que nos lo dejan saber. Y pues la mayoría van a ser de juegos que ya tengamos para que ustedes puedan escuchar contenido parecido también. Esa es la primera. Y tengo una segunda que no sé todavía cómo la podemos implementar, pero bueno, sí sé cómo se puede implementar, pero quisiera, les hemos comentado mucho que en la página, pues ustedes ven algún tipo de publicidad y entrar, verla, hacer clic. A nosotros digamos que no nos da más que algunos centavos, pero que nos sirven con el tiempo para, digamos que implementar algunas cosas, pagar algunos gastos básicos que tiene el proyecto. Y quisiera de pronto comentarles que es posible que en los podcasts también lo empecemos a implementar. Hay opciones que no son muy intrusivas de las mismas plataformas en donde está el hosting. Entonces posiblemente si escuchan uno o dos comentarios por allí es que estamos como haciendo ese intento también para tratar de mejorar un poquito, de obtener algún tipo de ingreso aquí para que mejore un poco también o en calidad o en contenido tanto el podcast como la página en las reseñas escritas. Sí, porque la última vez que nos reunimos a grabar, la consola de sonido ya estaba haciéndonos mala cara de que si conectamos los 4 micrófonos, de pronto uno de ellos no quiera sonar como debería. Yo también tengo 2 cambios o metas que quiero implementar también a corto plazo. Primero, esto es una meta que me impuse hace como 2 o 3 mesecitos y es que quiero conseguir para Crónicas Goomba 100 seguidores específicamente en la plataforma de Spotify. ¿Por qué? Ah, bueno, y con fecha límite, ¿no? Quiero 100 seguidores antes de terminar el 2023. ¿Por qué? Porque nos unimos a la plataforma a inicios del 2021. La verdad ni sabíamos que teníamos esa opción, era solamente inscribirlos y como ya tenemos el hosting con otro lado, él lo toma automáticamente. Y cuando fui a mirar las estadísticas de este año me di cuenta que habíamos empezado el año con 60 seguidores. Cuando fui revisando, poco a poco hemos ido ganando 1 o 2 seguidores adicionales a lo largo de las semanas. Y a mitad de año íbamos muy cerquita de 80. Entonces dije, bueno, listo, si va medio año y van 20, pues antes de terminar el año quiero conseguir otras 20. Entonces ya saben, si me quieren ayudar a mí a lograr esa meta, de pronto nos escuchan en Spotify, el follow y automáticamente otro punto ganado. La verdad, vamos bastante bien, yo creo que la logro. En el momento de esta grabación tenemos 85, nos faltan 15 seguidores adicionales para Spotify. Y mi segundo meta o cambio que quiero implementar es que quiero aprovechar de pronto alguna oferta de Black Friday y comprarme un micrófono nuevo para grabar desde la casa.
Nosotros teníamos un equipo más o menos montadito para grabar cuando nos reuníamos. Teníamos una consolita de sonido y 4 micrófonos con sus respectivos cablecitos que lo conectábamos directamente, entonces ahí se podía graduar a cada uno. Pero en el 2020, cuando sucedió la pandemia y nos tocó a todos guardarnos en la casa, cada uno empezó a grabar con lo que tenía a la mano. Y yo lo que tengo a la mano, la verdad, es un micrófono muy, muy básico, que no tiene casi ninguna función. Y pues con eso he venido desde el 2020 hasta la fecha de hoy. Y yo creo que ya es hora de hacerle el gasto a un micrófono un poquito más interesante. Entonces esa es mi segunda meta o cambio que pienso implementar este año, que es tratar de comprar un micrófono nuevo para grabar desde la casa. Bien, entonces aquí les recomendamos reseñas escritas, les recomendamos los podcasts que a partir del podcast 100 y hasta el momento más nos gustaron. Estamos ya cumpliendo 10 años desde que se inició este proyecto, este compartir que tenemos nosotros con ustedes de videojuegos. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Todos los que nos escuchan semana a semana se ven ahí reflejados y nos alegra mucho que estén aquí y que esperen la siguiente semana otro podcast. Y ya que al final, algunos comentarios de pronto de lo que pensamos implementar a muy corto plazo para el siguiente año. No hacemos nosotros grandes fiestas, no damos nosotros regalos. Este es un proyecto más personal, más... No hemos logrado ni programar un almuerzo que supuestamente íbamos a hacer con las familias desde hace como un mes, entonces no me puedo imaginar tratando de hacer una fiesta. Sí, no servimos mucho para eso, César. Sigamos grabando podcast mejor. Grabamos podcast y jugamos videojuegos, para eso es que somos buenos. Exacto. Listo. Con esto, este fue el podcast 185 de Bitácora. Con ustedes, Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y por este lado se despide César Rivera. Me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.